Internacionales. El mercado puso límites a la baja de tasas. El éxito de la licitación que realizará el Tesoro esta semana y la aprobación de la ley bases harían mucho para reencauzar las expectativas de mercado. Política. El gobierno ratificó más recortes en el Estado. Durante su conferencia de prensa habitual, el vocero de la Presidencia de la Nación, Manuel Adorni, ratificó hoy que va a haber una nueva tanda de recortes en el Estado. Va a haber más despidos, con seguridad, afirmó. En el marco de una pregunta sobre las áreas del gobierno que aún continúan sin funcionarios a cargo designados, el vocero explicó que no está necesariamente relacionado, pero que se prevé una segunda revisión con efecto el 30 de junio próximo. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Internacionales. El régimen de Kim Jong-un disparó un proyectil no identificado. Pyongyang realizó el lanzamiento sobre el Mar Amarillo horas después de informar a Tokio de que se estaba preparando para poner en órbita un aparato que al parecer no llegó a su destino. Deportes. Canapino llegó a estar octavo y se convirtió en el primer argentino en completar las 500 millas de Indianápolis. Ante 300.000 personas, el argentino estuvo a la altura y peleó por el top 10 hasta que resultó penalizado por exceso de velocidad en su último ingreso a boxes. La carrera quedó en manos de Joseph Newgarden tras una pelea para el infarto con Patricio Howard. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo, y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Súmate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar. La potencia del 24, acá. AM1010, Onda Latina. Un estilo que define la temporada. Otoño 24. Espacio para momentos especiales. Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM1010 Onda Latina. Desde acá, generamos eso y mucho más. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio, Letras, Arte, Educación. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos y a todas nuestras oyentes. Una alegría compartir
un nuevo programa de Generación Abierta en una tarde-noche bastante gélida para estar escuchando radio entre amigos y compartiendo con nosotros este rato. Muy bien. Bueno, vamos en principio a invitarlos, porque el próximo martes 4 de junio, ya estamos en junio, qué bárbaro, la mitad de año. Vamos a llevar a cabo nuestro encuentro número 737 de nuestro Café Literario y de Arte Antonio Aliberti, que estamos llevando a cabo en el bar notable La Dama de Bollini, que está en el pasaje Bollini 2281 y Pacheco de Melo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a tener en Poeta en el Recuerdo Horacio Perler, vamos a recordar al querido poeta de Mar del Plata, Luis María Sobrón. Tendremos en lectura de poesía Rafael Vázquez las voces de José Antonio Cedrón, Pablo Gungolo, María Rosa Maldonado, Ricardo Ruiz y Claudia Vázquez. En narraciones breves, Susana Guap, Liliana Alami. En mini presentaciones, personajes del querido poeta Amadeo Gravino, se referirá a la obra Quien les habla. Música a cargo de Paco Rizzo, Oscar La Higuera y Selena Jankovic. La organización, Julio Bepré, Luis Raúl Calvo, María Marta Donet, Adriana Gaspar, también quien les habla, y la dirección general de Luis Raúl Calvo. La entrada es libre y gratuita y sabemos que pueden venir tranquilamente, acompañados, solos, porque se va formando un clima de calidez, de encuentro entre la poesía, la narrativa y la música. Y la amistad, ¿no? Las mesas se comparten, así que, como decíamos al principio, están todas y todos invitados para el martes 4 de junio, 18:45 horas. Así es. Bueno, nosotros venimos hablando de vez en cuando del patio del lechero, pero siempre es importante recordarlo porque la audiencia cambia y a veces también nos olvidamos nosotros de que existe, ¿no? En esta nota que nos mandan, te contamos, dice, sobre el predio pegado a las vías actuales del tren Sarmiento, ex Ferrocarril Oeste, que convocó durante décadas a los lecheros y luego fue abandonado. Muchas estaciones de tren en desuso son abandonadas y otras resignificadas con el tiempo, pero todas cuentan una historia, como el viejo patio de los lecheros, ubicado en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. En su momento supo ser uno de los principales centros de conexión entre el campo y la ciudad en crecimiento. Como su nombre lo dice, el patio de los lecheros era un centro de distribución de leche que venía de los tambos lejanos en tren, el Ferrocarril Oeste. ¿Quiénes eran los lecheros y cuál era su trabajo? Los lecheros, figuras importantísimas de principios y mitad del siglo pasado, se reunían en este espacio pegado a las vías del tren, como en tantos otros de Argentina. Así esperaban la llegada de la bebida que luego comerciaban de forma individual. Bueno, esto es un poquito lo que se habla de este patio. Dice, si nos vamos más atrás, a principios del siglo XX, el lechero pasaba por las casas directamente con la vaca y la ordeñaba en el momento, pero eso es otra historia. La mayoría de los lecheros eran inmigrantes o descendientes de inmigrantes debido a la llegada masiva de habitantes europeos a la Argentina, principalmente España e Italia, a fines del siglo XIX y principios del XX. En 1961 se prohibió la venta de leche sin pasteurizar. La forma de distribución tuvo que adaptarse y desaparecieron el tren y los lecheros y el playón dejó de funcionar. Pasaron ya muchos años, más de 50, para que el predio volviera a tener un uso relacionado con la gastronomía. En vez de los carros a caballo de los lecheros, aparecieron los food trucks. La inauguración fue el 30 de septiembre
de 2016 con un modelo que Buenos Aires, capital gastronómica, después replicaría en Parque Patricios, Costanera Norte y junto al barrio Rodrigo Bueno en Costanera Sur. En honor a su historia, este espacio de Caballito con 2.045 metros cuadrados fue bautizado Patio de los Lecheros. Al principio habría solo el primer fin de semana de cada mes, con apenas 6 food trucks. En 2017 comenzó a funcionar todos los sábados y domingos y los puestos móviles fueron reemplazados por 7 containers que empleaban a 50 personas. 2 años más tarde ya había 90 trabajadores. Decir que, bueno, aparte de que mi abuelo fue lechero y tuvo 2 carros de leche con caballos, mamá ha hecho cuentos y relatos muy interesantes acerca de aquella época. Este patio de lecheros está en la avenida Teniente General Donato Álvarez, 175, en el cruce con Bacacay. Hay 2 entradas, al predio actual y una que pertenecía al predio original. En la entrada de Donato Álvarez se lee el viejo cartel grabado en un arco superior por lo que entraban los lecheros. Francisco Estrada al servicio leche. En la entrada de Bacacay, un arco blanco que marca FSS Caballito, haciendo referencia al ferrocarril del sur. También sobre Bacacay, donde termina la calle. Otra entrada con un arco de piedra grabado que dice entrada FCD, entrada del servicio de cargas. Decir también que el patio donde se reunían los lecheros para conseguir y luego vender leche en los distintos barrios quedó deshabilitado en 1961 por disposición del gobierno nacional. En las décadas anteriores a 1960, las regulaciones sobre la producción de leche eran cada vez más restrictivas y por supuesto necesarias para la salud. Un cambio importante, como en tantas otras cosas, ¿no? Se produjo a raíz de la pandemia. Hasta el momento ese, el patio sumaba 150 empleados. Al principio de la pandemia se empezó a trabajar con la modalidad de comida para llevar y en abril sus empleados se encontraron con los portones cerrados. El motivo era una puja de intereses, dice acá el diario, entre los 2 integrantes de la sociedad a cargo de la concesión. La diferencia de fondo es que uno quería cerrar y el otro continuar. Tuvo que intervenir el gobierno porteño y finalmente el patio reabrió el 1 de diciembre. Actualmente, dice, funciona los 7 días de la semana. Buenísimo eso, ¿no es cierto? De domingo a miércoles de 9 a 24 y de jueves a sábado de 9 a 3. Yo estuve este año, a principio de año, bueno, con un domingo, realmente mucha concurrencia y sobre todo jóvenes y familias. Bueno, pero muy interesante porque tiene 11 puestos con una oferta gastronómica, ¿no? Era que incluye parrilla, cocina peruana y asiática, platos mexicanos, especialidades griegas, comida americana, pizzas y empanadas, fiambrería, vino, tragos, cervecería artesanal, bar, helados y cafetería. Realmente sí, es interesante. Una propuesta muy heterogénea, ¿no? Sí, igualmente hay que ir con un poco de dinerillo, no es tan barato. Es interesante, bueno, pero hoy en día para salir a comer algo... Claro, una familia gasta demasiado, ¿no es cierto? Pero bueno, es un lugar atípico dentro de la ciudad de Buenos Aires que es bueno conocer y como vos decís, cada uno elige en qué consumir. Bueno, también un lugar era la jabonería de Vieites, dice este artículo de Villiquen. La Revolución de Mayo comenzó a gestarse por la disconformidad. Para antes que nada, Villiquen dijiste. Sí, Villiquen. Yo realmente era una coleccionista, lamentablemente los tuve que regalar todos mis Villiquen y anteojitos. Pero qué publicación, ¿no? Que marcó a tantas generaciones. La verdad que sí, y interesante, y bueno, me la leía de pe a pa, tanto Villiquen como anteojitos. Tenía la suerte que mi vecina Clara tenía el marido un puesto de diarios, entonces me regalaba el Villiquen y el anteojito. Qué así bueno. Por eso me fui surtiendo de colección.
Y uno aprendía, ¿no? En esa época los chicos leían este tipo de revistas, aparte de estudiar en la escuela primaria, ¿no es cierto? Así es. Uno se entretenía con este tipo. Eran revistas muy bien hechas, ¿no? Porque eran atractivas para nosotros que éramos los chicos de aquel momento. Claro, Villiquen quizás a mí me parecía un poco más serio, en el sentido que en el otro tenía más que nada la historieta, ¿no? de Anteojito y Antifaz, el hada Patricia. Y bueno, sí, había personajes, ¿no? Había claro, determinados personajes que... O aquí, que te enganchaban. Y bueno, pero ambas dos maravillosas. Bueno, la Revolución de Mayo comenzó a gestarse por la disconformidad de los habitantes de las colonias, ¿no es cierto? Y fue testigo en un momento de los habitantes. Uno de los hechos que la desencadenaron fue la crisis de la monarquía de España y la coronación de José Bonaparte como rey. A partir de ese momento comenzaron las reuniones secretas para conspirar en contra del gobierno. Uno de los lugares testigos de esas tertulias, ¿sabés cómo se llamaba? ¿Cómo? Jabonería de Vieites. Ajá. Buenos Aires fue testigo de la historia de la actual Argentina desde un comienzo, pero muchos de los edificios que albergaron las discusiones políticas de la época colonial ya no se encuentran en pie. Nosotros no somos de conservar nuestra historia, los lugares que han hecho historia, ¿no es cierto?, en nuestro país, una pena. Aún así quedan algunas huellas de los lugares que recorrieron los protagonistas de la historia del país. Uno de los nombres que está presente en la memoria de los argentinos cuando se habla de la Revolución de Mayo en la Jabonería de Vieites, es la Jabonería de Vieites. La fábrica de velas y jabones de Nicolás Rodríguez Peña Hipólito Vieites fue uno de los lugares más conocidos en donde se juntaban los personajes más importantes de la primera década del siglo XX. Del siglo XIX. Entre tertulia y tertulia se gestó el germen de las luchas para la independencia. Está comprobado su existencia mediante memorias escritas por personas de la época y otros documentos, aunque hay dudas sobre la ubicación. El terreno fue adquirido por Nicolás Rodríguez Peña, asociado con Juan Hipólito Vieites, para fundar su fábrica de jabón, que funcionó menos de 2 años y que se usó como pantalla para encubrir las reuniones de los patriotas a partir del 1808, luego de las invasiones inglesas. Mira qué interesante. Muy interesante, ¿eh? Muy bueno. Bueno, tenemos muestras acá en Capital Federal. Multimedium de Ramón Chomata. La Fundación Cazadores presenta por primera vez en Argentina al artista francés Ramón Chomata con su exposición Multimedium. La muestra se puede visitar hasta el 8 de junio con entrada gratuita. Bajo la curaduría de Eduardo Estupía y Virginia Fabri, la obra de Mata dialoga con piezas de 5 artistas locales: María Marta Fasoli, Florencia Walfish, Ana Lisa Marjac, Sofía Mastay y Alec Franco. Estos últimos 2 artistas transitaron el programa Clínica Cazadores en la Fundación para establecer cruces dinámicos y experimentales y una amalgama de lenguajes visuales. Multimedium se puede visitar, como dijimos, hasta el 8 de junio, de miércoles a domingo, de 16 a 20 horas, con entrada gratuita, en la Fundación Cazadores, que está en Villarroel, 1440 Cava. También tenemos el Museo de Arte y Memoria. La Comisión Provincial por la Memoria inauguró la muestra Miseria Planificada, relieves de la desigualdad, integrada por obras de 12 artistas que desde distintos lenguajes y disciplinas componen un relato visual para pensar el presente y las consecuencias de un modelo económico profundamente desigual. A través de dibujos,
objetos, instalaciones, escultura, grabado, cielo, pintura y video, las y los artistas de esta muestra representan y denuncian el hambre, la deuda externa, el saqueo de recursos naturales y la violencia estatal como consecuencia de un modelo liberal de acumulación del poder y la riqueza. El colectivo de artistas está integrado por Luis Escafati, Martín de Girolamo, Azul Blasiotto, Pablo Páez Riva, Alfredo Benavides Bedoya, Eduardo Iglesias Bricler, Javier del Olmo, Agustín Ciray, Diego Fontanet y los colectivos de artistas Cromo Activismo y Grupo Escombros. Las obras que presentan fueron producidas en distintas épocas. Sin embargo, en su conjunto, dialogan e interpelan el presente que vivimos. La historicidad de esta muestra está puesta desde el nombre, que retoma la denuncia del plan económico de la dictadura militar que firmó Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar. La muestra quedará abierta al público, hay tiempo para verla, hasta agosto, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Además, organizaciones e instituciones educativas pueden hacer las recorridas participativas solicitando una reserva al teléfono 426-2983. Así que bueno, es realmente una propuesta muy, muy interesante y me pareció muy bueno todo este recorrido histórico que hacen, ¿no? Importante. Claro, hacen un cruce de diferentes épocas en la cual se juntan modelos, ¿no? Con ciertas similitudes. Así, y bueno, interesante para que los chicos y adolescentes conozcan también desde otro lugar la historia. Así es. Bueno, vamos a ir al primer tema musical, nuestro espacio, Ricardo Héctor Reyes. Seguimos en la parte última ya de este álbum estamos recorriendo junto Sabina y Páez. Fito. Enemigos íntimos. Así es. Así se llama el álbum, perdón. Premonitorio, aparentemente. No, tanto no. Tanto bueno. No. Vamos a escucharlos, entonces después decimos bien el tema. Adelante, Fabricio. Se llamaba Soledad y estaba sola, como un puerto maltratado por la olas. Coleccionaba mariposas tristes, direcciones de calles que no existen, pero tuvo el antojo de jugar, hacer conmigo una excepción, y primero nos fuimos a bailar y en mitad de un te quiero me olvidó. De esperanza no tenía más que el nombre, la que no esperaba nada de los hombres. Coleccionaba amores desgraciados, soldaditos de plomo mutilados. Pero quiso una noche comprobar para qué sirve un corazón, y prendió un cigarrillo y otro más. Como toda esperanza se esfumó. Por eso cuando el tiempo hace resumen y los sueños parecen pesadillas, regresa aquel perfume de fotos amarillas. Y aunque sé que no era la más guapa del mundo, juro que era más guapa que cualquiera.
inmaculada aquella puta que curaba el sarampión de los reclutas. Coleccionaba nubes de verano, velos de tul roídos por gusanos, pero quiso quererse enamorar como una rubia del montón, y que yo la sacara de la calle de los besos sin amor. Y 1000 años después, cuando otros gatos desordenan mis noches de locura, evoco aquellos ratos de torpes calenturas. Y aunque sé que no era la más guapa del mundo, juro que era más guapa. Más guapa que cualquiera. Más guapa que cualquiera. Más guapa que cualquiera. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de Generación Abierta en Radio. Hoy vamos a entrevistar a un artista que estuvo exponiendo hasta recientemente en un espacio muy bello en Microcentro 704, Oficina de Arte, un espacio en la calle Florida, en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, galería que dirige Nana Simone Micheli. Y la artista que vamos a entrevistar es Paula Leckerman. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Y bueno, me gustaría que les cuentes a la audiencia del programa de qué se trata Rebrote de Amor. Cómo fue la construcción procesual y un poco qué querés, qué es lo que vos querés transmitir, tanto desde el lugar estético como desde lo simbólico, lo reflexivo, a través de tu obra. Hola, ¿qué tal? Un saludo a la audiencia y agradecer este espacio para hablar de mi trabajo, de mi muestra. Yo soy Paula Leckerman, trabajo mayoritariamente con el vidrio como material. Esta es mi segunda muestra individual. La primera se llamaba ¿Qué es una casa? Su nombre es Rebrote de Amor, y el nombre, que como vos decís puede ser sugerente, fue pensado en conjunto con mi curadora, que es Flavia Canitano, que hizo una excelente lectura para mí de mi obra, y lo pensamos en términos del amor. ¿Qué es el amor? No hablo yo del amor en el sentido solamente de lo afectivo o lo amoroso, sino de cierta construcción, cierta elaboración, cierta reparación que se da alrededor de ciertas heridas, ciertos traumas, algunos difíciles de nombrar, y que construyen algo alrededor de esa herida, y que también está en relación con la construcción de cierto hogar y de cierto lugar de confort o de
lugar donde nos sentimos cuidados. Se llama rebrote de amor porque en realidad hay una reelaboración, no es el brote directamente, sino que se trata de esto, ¿no? De una reelaboración, de una construcción. Por otro lado, esta obra fue pensada en función también del espacio. Si bien yo tenía muchísima producción de muchas de las obras que se exponen, hubo también un tiempo de ajuste al espacio que maridó muy bien también con la temática que yo trabajo, con el tipo de clima que nos interesaba transmitir. ¿Cómo actúan conceptualmente en tu obra los recuerdos de aquella antigua casa materna? Hay algunos elementos que yo utilizo en mi obra que representan de alguna manera algo que también es muy propio de la condición humana y que tienen que ver con la apariencia o lo que ofrecemos como imagen para el afuera, y que por ahí no tiene que ver con algo del orden de lo auténtico o de la construcción a partir de la falta o de cierta angustia, sino más bien a partir de obturar algo de la pregunta o la elaboración, ¿no? Y en este sentido yo trabajo con algunos elementos como las perlas, que surgen también de la lectura de Madame Bovary, en donde, por ejemplo, ella se siente angustiada, deprimida, destruida, y lo que hace es apelar a estos objetos que obturan, digamos, o que le dan una satisfacción inmediata, pero después vuelve a caer en esta insatisfacción y en esta depresión. También utilizo algunos objetos que representan algo de la clase media con aspiración a clase alta o noble, de alguna manera, como los caireles y los marcos, ¿no? Que son esos objetos que estaban sobre todo a principios del siglo XX en todas las casas, y que eran como un mensaje de, bueno, hay algo acá del orden de una imagen que se quiere dar de pertenecer a cierta clase o querer pertenecer. ¿Qué incidencia tiene el vidrio como materialidad en tu producción, especialmente en esta obra que estás mostrando? Yo utilizo el vidrio como principal material para mi obra, porque me parece un material, es muy complejo en cuanto a su proceso, y eso también me implica un desafío que también me atrae, y también tiene cierta cuestión con respecto a la belleza, ¿no? Como que es un material que en general se lo asocia a lo bello, a lo decorativo, y un poco poner esta pregunta acerca de qué es lo bello, por ejemplo, convirtiendo vidrios que resulten ser carnes o sangre, a mí me resulta interesante. Y me parece que de alguna manera es como a través de su belleza que también se pueden decir cosas dolorosas. Por otro lado, me interesa toda esta cuestión de contrastes que tiene el vidrio, ¿no? Que puede aparentar estas otras materialidades, a veces orgánicas, o blandas, o cálidas, y que en realidad uno cuando lo toca es frío y es duro y puede lastimar. Y me interesa a mí esa contraposición que plantea el vidrio como material, como hay algo del misterio o de cierta contradicción en el material mismo
que me resulta muy atractivo, más allá de que también todo el proceso que implica, que lleva años de trabajo, de conocimiento, la magia del horno, de reelaborar ciertas piezas, todo eso me resulta muy lúdico y también disfruto en ese proceso que requiere este material. Hay otros aspectos del vidrio que de repente no son tanto lo que yo estoy tomando en esta obra, que tienen que ver con la transparencia, con la luz, con la fragilidad. Pero bueno, a mí me interesa esto del material paradojal sobre todo, ¿no? Que tiene que ver bastante con mi obra, y también esto, plantear también a veces en el mundo mismo del vidrio, donde los cánones de belleza son algo estructurados, también poder plantear esta pregunta acerca de qué puede ser la belleza, y también la carne puede tener su propia belleza. Agradezco mucho esta oportunidad de poder hablar de mi muestra y de mi obra. Bueno, muchas gracias, Paula, y bueno, estamos en contacto, te deseamos mucha suerte. Muy bien, lo voy a escuchar a Diana Gaspar en su siempre interesante segmento de artes visuales. Les comentamos que habíamos escuchado el tema Más guapa que cualquiera en la voz de Fito Páez y Sabina. De Marina Serrano. En su celda decidió dar el nombre de Guarán a los reencarnados, como aquellos antiguos muchachos montados en caballos blancos, con el beneficio secundario del preso político en tierras japonesas, creaba su propia mitología. La clave era el deseo, y las placas tectónicas justo entonces acercaban las costas y las culturas milenarias se volvían accesibles, y los jóvenes despedían con ramas de sakura a los tokotai. Los occidentales pronto querrían llegar a ser ese guerrero con Hachimuchi. Con el sol naciente en la espalda emigró, elevó su voz de monje por los cielos, y lo vieron en las alturas y jugaron a ser discípulos, devotos marciales, tal y como entendían a los espartanos guerreros, al ejército napoleónico, a los semidesnudos patriotas que atravesaron la cordillera, y no como a aquellos afeminados aristocráticos, jóvenes de las flores, que en realidad habían sido los Haram. No les contó sobre la poesía, la homosexualidad y la prostitución. Choi vendió al mundo liebre coreana por tigre de amor, y no fue tan malo ni tan caro, pero no fue tigre de amor. Bueno, este poema de Marina Serrano forma parte del libro Marinero del cielo y de la tierra, editado por Griselda García Editora. El libro es del año pasado. Decir de Marina Serrano, que nació en Quequén, Buenos Aires, en 1973, kinesióloga, fisiatra y licenciada en psicología. En poesía publicó Formación Hospitalaria, Sigamos Enamorados, 2006, La diástasis de las tibias largas, Sigamos Enamorados, también, 2008, La única cosa necesaria, del copista, 2012, Segunda Fundación, Caviria, 2015, Psiquis Anatómica, Ediciones en Danza, 2016, Variaciones Argerís del DOC, 2019, obra formada por un tono de poesía y una novela, y El ripio camino de las artes marciales, también por la editorial Sigamos Enamorados, del año 2023. 3 tomos destinados al análisis y la reflexión sobre el arte de la lucha.
Bueno, algo de eso estamos viendo acá, ¿no? Así es, en este libro interesante que ha publicado Marina Serrano con Griselda García. Habrá hecho un trabajo de investigación importante muy para importante. Llegar a esta síntesis. Así es. Vamos a compartir este otro texto. Solo la tierra termina de enterrar a los muertos. Los pelos del pincel, la absorción, el hanji, rompe la unión filial. Y el hijo del árbol guardián será padre en el nuevo reino. Namu Dorayon, es necesario que resume el cuerpo enterrado, que deje ir la podrida y blancuza linfa. En su vida de maestro, dominó la competencia sexual y cuando vislumbró que no podía ganar, escondió su diminuto Hankum y usó el poder. Sería líder. Pero la letra actúa bajo tierra, es la fauna cadavérica. Sejong el Grande enterró miles de voces chinas de un tirón. Seonbak tiene que matar a su padre, a sus tutores, a toda cochambre que haya querido ponerle una pata encima. Otro poema de Marinero del Cielo y de la Tierra. Dos novatos piden consejo, una máxima que los guíe. Primero, como corresponde a la historia, se hincaron y dijeron: somos ignorantes y sin conocimientos. Golpes en el pecho, frentes por el suelo. Gungan les da 5 mandamientos y el Dios de los judíos duplicó la apuesta de Gungan. Para el óctuple, noble sendero del budismo, la recta acción pide respetar 5 preceptos. 5 son los pilares del Islam. ¿Cómo no iba su arte, su ciencia, su método? El nombre que Dios le dictó aquel día de 1955 a contar con 5 preceptos magnánimos. ¿Cómo no iba a tener su ley y su aparato de coacción? Bueno, muy interesante esta poética de Marina Serrano en este libro Marinero del Cielo y de la Tierra, nuestra poeta de hoy en Generación Abierta en Radio. Y vamos a ir a otro tema musical con Sabina y Páez. Adelante. Había perdido todas las batallas. Un domingo sin fútbol nos contó, vencido, que tiraba la toalla y nadie lo creyó. Pero esta vez no iba de farol. Al día siguiente se afanó una cuerda y en lugar de rezar una oración, mandó el mundo a la mierda y de un palo borracho se colgó. Debía luca y media de alquiler, dejó en herencia un verso de Neruda, un tazón con pestañas de papel flotando en el café y una guitarra tísica y viuda. Lo poco que tenía lo invirtió en un hueso de lujo para el perro y en pagar al contado la mejor corona que encontró, para que hubiera flores en su entierro.
conspirando contra Franco. Era el rey del aceite de hashish y le excitaba más robar un banco que el Mayo de París. Por Florida lo vi la última vez, con su traje anacrónico y marchito, estudiando el menú de un cabaret. Hay comida, mi plato favorito, grito para joder. Debía luca y media de alquiler, dejó en herencia un verso de Neruda, una lágrima de Lily Marlene flotando en el café, y una guitarra tísica y viuda. Lo poco que tenía lo invirtió en un hueso de lujo para el perro y en pagar al contado la mejor corona que encontró, para que hubiera flores en su entierro, para que hubiera flores en su entierro, para que hubiera flores en su entierro. Parece que fue ayer cuando se fue al barrio que hay detrás de las estrellas. La muerte que es celosa y es mujer se encaprichó con él y lo llevó a dormir siempre con ella. Bueno, escuchamos el tema Flores en su entierro de Enemigos íntimos de Sabina y Páez. Bueno, nos solidarizamos con Leandro Calle, poeta, escritor, periodista, quien estuviera en nuestro ciclo Antonio Liberti hace unos años. Fue desafectado del diario Hoy Día Córdoba. Dice la nota que envía Leandro: el domingo 26 de mayo de 2024 se me informó personalmente que el dueño del diario Hoy Día Córdoba, no el director emérito, sino el dueño de la empresa, pidió que no me publicaran ninguna nota más. No dieron razones, tampoco respondieron al mail que envié esta mañana pidiendo alguna explicación. Soy escritor, traductor, licenciado en letras y licenciado en teología desde el mes de agosto de 2012 hasta la semana pasada. He mantenido con muy buen rendimiento mi columna El Centinela Ciego, en donde básicamente reseño la literatura cordobesa. Son 12 años de ininterrumpido trabajo por la literatura de Córdoba, 272 notas en total. De hecho, la última nota publicada, Una historia de orfandad, estuvo entre las 5 notas más leídas del día. Desde hace algún tiempo, con algunos cambios significativos en la línea editorial, que nada tiene que ver con su director emérito, el diario comenzó a controlar, entre comillas, de manera un poco extraña las publicaciones. En la personal entiendo que hay una inesperada censura, falta de libertad de expresión y un destrato injustificable en razón de mi posicionamiento político en mis redes personales. Bueno, muy lamentable porque estamos justamente celebrando 40 años de democracia, ¿no?, que nos costó tanto conseguir, sí. Y justamente en democracia tenemos que saber aceptar las diferentes voces, ¿no?, las diferentes opiniones, y respetar justamente, en este caso, una trayectoria de muchos años de Leandro en el periodismo, en la literatura y en el mismo diario. Así es, una pena que sucedan estas cosas. Como vos bien decís, 40 años de democracia, y uno piensa que la pluralidad de ideas es algo común, corriente, pero bueno, siempre se encuentra con alguna dificultad, con algún parate, con alguna desilusión, ¿no es cierto? Como esta, que sucedan estas cosas, y también con mucha bronca. Lamentables. Bueno, un abrazo, Leandro. En nuestro
nuestra publicación Generación Abierta de este año, que cumplimos 35 años el año pasado, dice Generación Abierta, Militancia de la Cultura, 1988-2023, 35 años apoyando a los creadores. Hubo y hay notas interesantes que ustedes se pueden acercar a ellas, como por ejemplo la nota realizada por Luciana Comerci Pinela, que habla sobre desmotivación en estudiantes universitarios. Nos dice, es muy habitual ver en universitarios que en cada examen se les va la vida. A mí se me iba la vida en cada examen. A mí también. Y era un parto. Yo nunca, no tengo nada que ver con el parto de esos privativos de las mujeres, pero realmente cada examen uno dejaba la gota gorda, era terrible. Sí, yo pensé que era en nuestra época. En realidad todos los exámenes que tenía que rendir en la facultad primero eran escritos y después orales. Y después el final oral, claro. Exactamente. En algunos había que sacar como un bolillero, elegir algún tema, o ellos te daban un tema y tenías que empezar a hablar. Bueno, y era 3 personas que te tomaban. El terceto clásico. Sí. Y ahí la verdad que cuando no sé, veías a ese terceto no, ya te desmoronabas, ¿no? Temblaba, porque en lo escrito perfecto, pero bueno, enfrentar a 3, pero bueno, para con mí, cara de nada, ¿no? Te miraban, sí. Con cara de póker. Exactamente, algunos no lo conocía, podía conocer algún ayudante o algún profesor de la cátedra de teoría, pero quizás no a todos, así que sí. Y el tema era que en la facultad, cuando yo iba, no es que entrabas y dabas examen, o sea, te anotabas a las 8 de la mañana sí o sí, que ibas a rendir examen, no como ahora que se anotan antes, y de repente eran las 5 de la tarde y todavía no habías rendido, porque bueno, había un grupo tan grande de gente que se anotaba para esa fecha, o sea, no había como selección para decir, bueno, algunos se anoten en primera, segunda, cada uno se anotaba en la fecha que quería, pero de repente eran 7 u 8 horas de espera. Bueno, yo te cuento que una materia que se daba a la noche, llegué a darla a las 2 de la mañana. Ya me había dormido, me tuvieron que tocar la espalda, porque esperando, claro, por suerte la probé. ¡Qué suerte! Valió la espera, pero 2 de la mañana, increíble. Bueno, a mí me pasó lo contrario, había ido enferma a dar una materia y la profesora me dijo, bueno, si tiene fiebre, no entiendo para qué vino a perder el tiempo acá. Me empezaron a dar vueltas, no, me mataron. O sea que con una angustia me fui porque había estado todo el tiempo esperando 7 horas para rendir y me cargaron encima y me desaprobaron, ¿no? Te mandaron de vuelta a tu casa. Para mí era esto, ¿no? Se me iba la vida en cada examen. Y entonces, bueno, acá estamos hablando de la desmotivación, ¿no? Claro, en estudiantes con este tema, ¿no? La clínica y el trabajo como orientadora educacional, dice, me presenta una y otra vez el enunciado del desgano y la desmotivación, como motivo de consulta a veces, otras como trasfondo de los mismos. En esta oportunidad, dijo, buscaré cercar este tema poniendo el foco en los sujetos que dentro de las múltiples roles que ejercen como individuos en sociedad, eligen y ejercen el rol de estudiante universitario. En primera instancia, mencionaré que es sobre aquellos estudiantes que están más o menos seguros de su elección de carrera, porque pocas veces se está 100% convencido de ella, sobre quienes propondré esta reflexión y análisis. De esto también tenemos que decir, ¿no es cierto?, que nosotros como orientadores educacionales hemos tenido a jóvenes que se acercaron luego de 3 o 4 carreras fallidas, ¿no es cierto?,
que la primera elección es a veces muy circunstancial y con poca investigación acerca de la carrera elegida. Sí, del campo laboral, ¿no? De muchas causas, es verdad. A veces mucho también desconocimiento. Piensan que es una carrera fácil de pocos años, que no le va a demandar, pero bueno, se encuentran con otras realidades y así, sin algún proceso, sin algún conocimiento previo, van abandonando, ¿no es cierto? Alguna vez recuerdo, ¿te acordás que uno de los estudiantes que tuvimos justamente que vinieron al proceso comentó algo interesante? Dijo, son tantas carreras que quedé mareado, y es verdad, porque claro, en la época nuestra no era esto, eran carreras, pero las tradicionales. Digamos, las tradicionales. Hoy el día el chico se encuentra de verdad con un abanico tan grande que evidentemente necesita pasar por un proceso de orientación vocacional que lo ayude a clarificar un poco, en primer lugar, sus intereses, sus aptitudes, ¿no? Y a partir de ahí comenzar a ir viendo carreras que tengan un poco que ver justamente con estos intereses, ¿no? Ah, sí, tenés razón. En nuestra época, evidentemente, también no había tantas universidades privadas. Claro. Y tampoco había dentro de las universidades públicas este abanico de posibilidades. Nos dice también, estudiar puede ser significativo de diferentes maneras según cada cual. Parece que se estudia, para qué se estudia puede tener tantas respuestas como personas hay en el mundo. Para muchos el estudio es solo una herramienta práctica que habilita el ejercicio de determinado trabajo. Para otros el estudio puede ser la vía de escape a una vida de la que desean volar. Esto es interesante, ¿no? Este deseo como está puesto en los objetivos. En otros casos podrá ser aquello que los interpela hasta su identidad. Son esos pocos casos en los que al preguntarles responden siempre quise, ¿por qué? Son aquellos sobre los que se habla de vocación real. Claro, el tema, digamos, por un lado, ¿no? Como dice acá la autora de la nota, el poder tener mayores herramientas para de pronto defenderse en la vida, ¿no? Y a su vez también incorporar un caudal cultural importante, ¿no? Que si no se pierde. Claro, y este deseo, ¿no? Que tiene que ver si en realidad qué es la vocación. Y dice, para algunos autores el término vocación remite a lo religioso, al llamado a ser. Y allí el estudio y o ejercicio profesional es interpretado como aquello que da identidad. Cada vez entonces pensar, ¿es realmente el ejercicio profesional un rasgo de personalidad, una característica de la persona, un sentimiento de tal? Quizás quepa empezar por plantear que es necesario relativizar el lugar que tendrá el estudio, la carrera o la profesión en la vida, para entonces empezar a articular algunas vías de resolución posibles ante el aplacamiento del deseo que se menciona en términos de desgano o desmotivación. Muy bien, una interesante nota publicada en el número 78 de nuestra publicación Generación Abierta. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Quédense porque ahora viene el programa sobre Racing Club y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma